En la era de la imagen, contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes. Detrás del Espejo Producciones Audiovisuales te ayuda a cubrir todo tipo de eventos: arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en Internet y redes sociales es su imagen corporativa, y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrasdelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental. Soy Gonzalo Díaz, alias El Conco. Llevan desde que empezamos casi, me pusieron el sobrenombre de Conco por Cuenca, ¿no? En cierta manera, ¿no? Toda la historia empieza casi desde Cuenca. Yo estudio arquitectura en Madrid y tal, y los fines de semana pues me voy conozco Cuenca. En aquel momento era un sitio ideal, maravilloso y tal. Y entonces, bueno, pues empiezo a indagar allí dentro, en la movida de aquella soledad tan maravillosa que había. Estaba comenzando a hacer el Museo Abstracto de Cuenca, y por X motivos me compro una casa de aquellas maravillosas de 5 pisos y tal, ¿no? Total, baratísimo, 20.000 pesetas, algo así valía, algo así. Y entonces, bueno, pues nada, empiezo a conocer gente interesantísima como Manuel Millares, como Antonio Saura, como Sober, Rueda, Torner, todos los grandes, empiezo a conocerlos ahí. Pero claro, yo los conocí como personas que vivían, que intentaban vivir allí y que estaban haciendo el museo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, yo nunca supe, porque estaba estudiando aquí en Madrid y yo no estaba metido dentro de este mundo. Entonces, claro, me fui metiendo poco a poco con la conversación con ellos, con las cenas maravillosas, con las noches aquellas increíbles de tal. Y cuando yo después monto la Conca y tal, me voy a París, a las ferias, porque es donde voy a aprender básicamente la Fiat de París, por ejemplo, 18 años yendo y tal. Vi que el Centro Pompidou a empezar, o sea, fue otra historia, ¿no? Entonces, desde allí me empiezan a decir, coño, en España existe una serie de gente sensacional, como Manuel Millares, como Antonio Saura, como tal. Y yo, esos son mis amigos, los que yo he conocido ahora en Cuenca. Porque en España no se le daba ningún tipo de importancia a eso. Franco cascaba, que da gusto, y entonces, pues claro, ellos estaban totalmente eran marginados, básicamente súper marginados. Fue una historia preciosa. Yo termino la carrera, y se me ocurre montar una historia como una galería de arte, sin saber lo que era una galería de arte, más o menos. O sea, había un poco aquí y allá, pero no básicamente, ¿no? Y entonces monto la idea desde allí. ¿Qué pasa? Que claro, cuando vine, empecé a trabajar como arquitecto y tal, me vine abajo, no quise saber nada, porque era problemas de estructuras y follón, que eran los que tenían dinero, eran los que decían lo que tenías que decir, no lo que tú habías aprendido durante 5 años, en fin, todas esas cosas, y elimino la arquitectura. Y entonces busco un espacio que lo tenía, de mi familia, y monto la Sala Conca. ¿Qué ocurre? El nombre. Básicamente estuve pensando en nombres canarios, que había cosas muy bonitas y tal, pero a mí se me ocurrió desde Cuenca poner el nombre de Conca. ¿Qué pasa? Que Cuenca se llamaba Conca antiguamente. Los Reyes Católicos metieron el diptongo y por eso cambiaron a Cue. Y entonces, digamos, publicitariamente me empecé a decirle a casi todos los extranjeros, ingleses, alemanes y tal y cual, el nombre de Cuenca, y la Conca era un nombre que no cambiaba nada. Digo, coño, lo mismo. Y además tengo el chapó, que es Coca-Cola, que es Coca-Cola, que es lo mismo. O sea, es una palabra, en todos los idiomas había palabra el mismo, además. Y bueno, ahí partió la idea, más o menos, ¿no? Yo comencé en Conca aquí empecé con unos amigos que tenía pintores al principio, que no eran tan importantes, pero que empezaron conmigo el primer año, los primeros meses. Y después ya por amistad, con toda aquella gente, yo empecé a traer. Me di como límite 3 años. Si yo en 3 años la galería funcionaba como negocio y como
forma de estar y forma de vivir, etcétera, etcétera, porque fue lo que yo hice. Pensar en una forma de vivir, en conocer al hombre, no como un centro comercial, porque yo esto no, aparte de que no sabía nada, yo no tenía idea de vender ni nada de nada. En los primeros años empecé a parar a Chirino, a Manuel Millares, a Tapie, a Miró, a todos los grandes. Yo empecé al revés. En vez de empezar con la gente joven, empecé con la gente que conocía en aquel momento y que ya eran importantes a nivel exterior. ¿Qué pasa? Que me pegué 3 años impresionantes. Traje una exposición de Pablo Serrano increíble, que ahí tenía una pieza importante, que en aquel tiempo en España no se había hecho 28 piezas grandes de este formato de Pablo Serrano, era imposible, o las posiciones, yo qué sé, todas las posiciones que yo hice aquí más o menos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, yo fui complicándome. Por una serie de razones, abrí la Conca 2 en Las Palmas, que era una galería tan grande como esta, 800 y pico metros cuadrados, una casa del siglo XVI también, una maravilla, que pertenecía a Alejandro del Castillo, conde de la Grande, y que se hizo socio en aquel momento mío. ¿Qué pasa? Que él me ayudó económicamente a poder traer las exposiciones grandes. Esas exposiciones, tenéis que pensar que Canarias sigue siendo, era y posiblemente sea más adelante culo del mundo. Entonces, claro, los artistas, tú le hablabas de Canarias, aparte que en la mañana no sabían dónde estaba, muchos de ellos decían, ¿y qué hace mi obra en Canarias? Madrid, Barcelona, Bilbao, o sea, sí, porque sale, hay coleccionistas importantes, pero en Canarias, nada. Así era. Yo cuando llegué empecé a abrir aquí, lo único que había aquí era básicamente el Teide y la Bugambilla. O pintabas eso o te echabas fuera del trail, ¿no? Entonces aquí tuve que hacer todo. El mundo del coleccionismo, el mundo de los artistas, que estaban todos ahí metidos, pero que no salía para nada, no había galerías. Y entonces se empezó a fabricarlo todo desde la A, o sea, desde el principio, todo, uno de acuerdo tras otro. ¿Qué ocurre? Bueno, que empecé a abrir la Conca 2, Las Palmas, ya con un fondo ya importante de posibilidades económicas, sobre todo para poder traer, no para vender, porque no pensé que se iba a vender, sino para poder traer obras importantísimas. Por una serie de personajes indecentes, como Fraga y Ibarne, etcétera, etcétera, que intentaron engañarnos diciendo que el turismo era la panacea. De panacea, nada. Pero yo dije, bueno, hay esa posibilidad. Y entonces empecé a abrir salas pequeñitas para ese tipo de turismo que había, ¿no? En Tembel puse la sala blanca, en el puerto la sala negra, en el Oasis Paloma, que era del Conde, puse la sala amarilla. Y así íbamos para adelante, llegó un momento que a los 3 años, cuando yo pensaba que iba a cerrar, resulta que tenía 26 personas trabajando para mí, más o menos, y 5 galerías y la Conca 2, la Conca 3, que estaba a punto de abrirse en La Palma, donde están las casas esas maravillosas del puerto, de esas, ¿no? Detrás en una placita, una casa preciosa también, que iba a meter la Conca 3 allí. O sea que iba para adelante todo impresionantemente. ¿Qué pasa? Que era sensacional porque yo traía un Pablo Serrano y me lo traía, y en los catálogos están, me traía en Las Palmas y después me la traía aquí. Claro, quieras o no quieras, son públicos completamente diferentes. Las Palmas no tienen que ver nada con Tenerife, de cierta manera. Y entonces, eso hacía que las exposiciones fueran mucho más baratas, digamos, y que hubiera mucho más campo en aquel momento de lo que yo pretendía, que era la exposición. ¿Qué ocurre? Que con Alejandro del Castillo yo vendí casi todas esas exposiciones muy bien, porque basta que él viniera para que toda su gente, todas sus amistades, pues compraran. Entonces, claro, vender las exposiciones para usarnos aquí, eso en Madrid no se vendía. Las poníamos en las grandes galerías y vendía una pieza, 2 piezas, nosotros vendíamos todas las exposiciones completas, ¿no? De todas, la de Sauna, todo, de todo, la de Millares, lo mismo, o sea, todo. Entonces, claro, eso para mí fue un camino sensacional. Hago un proyecto gordísimo para el año 74, gordo. O sea, gordo que significa que nosotros ganaríamos en segunda, pasaríamos a nivel español a galería de primera, que era lo máximo que existía aquí, en España. ¿Por qué? Pues me traía una exposición de 18 piezas de Francis Bacon, que en aquel tiempo era muy barato. Era un tío indeseable aquí,
porque no aquí en Europa, porque si tú no hacías abstracto en aquella época, tú no eras importante. Entonces, claro, Botero, por ejemplo, lo conocí en París, genial, me traje una exposición de 28 piezas de gran formato, a unos precios que ni te los cuento ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo era posible. Y entonces, y así Roberto Sebastián Mata, otro, el cubano, el chileno, una maravilla de exposición también traía. Y me traía como 10 o 15 exposiciones sensacionales por un precio que Alejandro podía haberlo hecho. ¿Qué ocurre? Que vengo con todo eso ya palabrado y firmado, casi todo. Y cuando llego aquí, pumba, turismo al carajo. La guerra del petróleo en Egipto, no dejaba entrar, se hundió todo en la miseria. Entonces Alejandro, que ya lo que venía nada más que a los billetes, Alejandro me dijo que ni la ópera, que lo llevaba a él en Las Palmas, ni las salas de arte, nada de nada. Y fue un hundimiento terrorífico, fue un planchazo para mí terrible. De hecho, cerré todo. Tuve cerca de 3 meses, nada más. La gente dice que años, 3 meses cerrado todo. Y yo hundido en la miseria. Hasta que vino una nueva etapa. Año 74, yo cojo, después de estar en La Gomera metido en una cueva y follón, en pelotilla con mi perro y todas esas cosas, ocurre que transformo la historia. Y bueno, pues ya eso no puedo hacerlo en estos momentos, porque no hay dinero, no hay tal, no hay cual. Por lo tanto, yo me dedico a otro tipo de cosas. Bueno, empiezo a investigar y veo que hay una escuela aquí, en aquel tiempo lo llevaba Pedro González, casi todo, y lo hizo bastante bien, a ese nivel por lo menos. Había una generación sensacional, que yo llamé personalmente generación 70. Era todo gente muy joven, 18, 19, 20 y tantos años. Los más viejos tenían 24, algo así, o sea que era un potencial increíble. Entonces cuando empecé a indagar y a escarbar, vi que era un potencial sensacional. Dibujaban como Dios, pintaban francamente fabuloso. O sea, estoy hablando de escultores como Juan Bordes, por ejemplo, que yo empecé con él en aquella época, ahora está colocadísimo y es una maravilla, pero estoy hablando de gente, yo qué sé, todos, Gonzalo González, Cándido Camacho, Luis Alberto Hernández, Raúl Hernández, Abel Hernández, o sea, la tira. O sea, en aquel momento llegué a tener, es decir, fue impresionante el asunto, llegué a tener 100 artistas. Eso es como una burrada, ¿no? De las cuales, de esos 100, casi unos 20 y tantos, más o menos, yo les pagaba casi todo. Los cogía por aquí, y casitas pequeñitas que tal, los metía y tal, para vigilarlos, para que trabajaran como si fuera el centro y todo alrededor, ¿no? Y fue un mundo sensacional, que fue, bueno, empezaron a hacer obras sensacionales, vendimos todo, como lo de Cándido Camacho, que vendíamos, y eran cucarachas, y eran preservativos, eran todo ese tipo de obras. En aquel tiempo, tú verás, que Franco me había cerrado ya 3 veces la sala, por pornográfico, por no sé qué, por no sé cuánto, lo que se inventaron los tíos. Y entonces, bueno, pues fue un mundo sensacional, sobre todo porque el sistema que tenía, que los reunía a todos, cada semana venían de todas las islas, porque cada uno estaba en La Gomera, otro en La Palma, otro no sé qué, otro en Las Palmas, y venían, nos ponía, digamos, íbamos al Rancho Grande en aquella época, no te acuerdas, se llamaba la Villa de Espacio, y entonces pues allí pues los daba de comer y sobre todo les obligaba a todos a hablar de arte, que eso es la cosa mayor. Si no entra el chiste, entra en aquel tiempo las chicas, no sé qué, no sé cuándo, yo eso no quería saber nada, arte y arte, y los encerraba y los metía por el tubo para que hablaran eso. En aquel tiempo yo hice una cosa importante, que era defender exactamente que todo es válido. O sea, yo me había hecho ya los primeros viajes a Nueva York, ya había visto en el año 73 ya, que todo es válido. O sea, no la abstracción, no el pop, no el tal y cual, sino que todo lo que se hace es válido. Entonces, en ese momento cogí a toda esta gente maravillosa, porque cada uno pintaba completamente diferente al otro. Eso era muy positivo para mí, y para ellos, en cierta manera, porque era parte creativa, pero muy negativo en cuanto que lo tuyo es una mierda y lo mío es genial. Lo tuyo es una mierda. Entonces, los roces eran sensacionales.
que eso tuve yo que también frenarlo, y decirle, señores, de arte, técnica es lo que me interesa a mí nada más, que ustedes aprendan aquí de esto y de esto y allá. Les compraba todos los materiales, compraban las telas, por ejemplo, en Portugal, los linos, arriba en Guimaraes, compraban los materiales de pintura, las compraban en Nueva York, porque era más barato que los europeos, que los Talen y tal y cual, los mejores cartones y papeles sensacionales, aquel Scheller, aquel que traía de Alemania, que era impresionante. Quiero decir que encima aprendieron, por mi parte, a que los materiales fueran muy, muy buenos. Y yo se los traje muy, muy baratos, la mayoría se los entregaba a ellos, a cambio de obra, lo mejor, o esto, lo otro y tal. Y entonces, creo que también fue bastante enriquecedor para todos ellos en aquel momento, ¿no? Y bueno, fue una etapa francamente buena, dura, muy dura, porque en aquel momento, por ejemplo, si te cuento, esas son historias que, bueno, no sé si podrán salir, pero de esa cantidad, pues 12 de ellos se suicidaron. O sea que, estaba Alfredo Bernur, estaba Richie Olivera, el padre tal, el hijo del padre tal, del Ateneo, estaba, yo qué sé, Cándido Camacho, Juan Hernández, fueron accidentes, pero fueron como así también, más o menos, ¿no? O sea que te doy nombre y no veas todo lo que ocurre. Hay algunos clientes, yo siempre cuento, que son anécdotas que, pues, bueno, se puede comentar también, que decían exactamente, dice, coño, siempre dice, Conco, joder, qué pena, le falta la sala, le falta el olor a aquel que entrábamos, porque la puerta había que cerrarla casi siempre, por la cantidad de gente que entraba aquí dentro, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Y tal, y el olor, aquí se fumaba todo, se fumaba todo. Y entonces entrar y estar apestando aquello aquí encerrado era sensacional para la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso decía siempre, y ahora lo fumo en todos los sitios, pero bueno, en aquel momento era el único sitio casi que se podía eso, y algún bar que había, que teníamos también privadamente nosotros por aquí debajo, la laguna. El primer día que inauguré, al día siguiente dije, mañana cierro esto. No quiero saber nada del mundo. ¿Por qué? El mundo de los artistas, yo no sabía lo que era. Súper complicado, a todos los niveles, ¿no? Eso había para escribir un tollo así, ¿no? El mundo de los coleccionistas, no veas, sobre todo cuando empezaron a entrar los coleccionistas, que eran los arquitectos, el colegio de arquitectos, que a los 2 años o 3 empieza el colegio de arquitectos a hacer lo de la escultura en la calle y todo aquello, y empieza un movimiento también que nos ayudó, que parece que nos ayudó, que no nos ayudó en nada, porque los tíos no compraban nunca aquí, porque iban a Madrid a comprar a las grandes galerías, a las 2 o 3 galerías que había allí. Comprar aquí significaba, ¿entiendes? O sea, entonces tampoco tuvo que ser coleccionista. Tengo historias para ellos maravillosas, porque además historias de encontronazo, ¿no? De que Martín Chirino hace una escultura enorme, la Lady, en el Colegio de Arquitectos. Entonces ellos creen, hablo de Vicente Saavedra y company, creen que ellos tenían el derecho a que la primera exposición de que ese Martín Chirino en Canarias se hiciera allí. Yo tenía amistad enorme de Martín Chirino, yo había ido a Nueva York a ver su primera exposición, su segunda o tercera exposición, la Borgernis Gallery en Nueva York, y entonces eso hizo que la amistad con él fuera genial, y eso hizo que la primera exposición se hiciera aquí. No me lo perdonaron. No, te cuento historias de lo que pasó en esa exposición y no voy a eso. Quiero decirte que fue también otra lucha, que fueron exactamente la lucha por hacer y por dejar de tener a clientes importantes, a coleccionistas. La lucha de los coleccionistas fue terrorífica también. Después fue la lucha, pues, de todo. Nos poníamos cada mes y medio, cada 2 meses, como poníamos ahora. Poníamos cada 15 días. En todos los espacios, en cada 15 días, todo organizado. No te puedes ni hacer el jaleo que puede ser. Eso, más, yo hacía todo. Carteles, catálogos, todo lo hacía yo. Y tenía que ir a diseñarlo, y tenía que ir a las imprentas. El mundo de las imprentas, me imagino que lo conoces. Bueno, pues en aquel tiempo era terrorífico, porque había una que era importante, Ideas Ella, que era, como digo yo, la universidad de todas las imprentas, de ahí salieron todos. Contactos, salió exposiciones gráficas, todos salieron de allí, todos. Yo los conocía a todos con pantalones cortos, a todos ellos. Y entonces, bueno, pues era otro mundo terrorífico. No sé, has visto, si te has fijado, las letras Conca.
desde el año 70, esa misma letra. Pero esa misma letra no existía en las imprentas. Había que ir a buscarla, y eran las de plomo, ¿eh? Entonces, si tú querías hacer un texto así, tenías que hacerlo de 5 o 6 veces. Tenías que editar un trocito así, otro trocito así, otro así, cogiendo cosas. Era otro mundo impresionante, impresionante. Y encima, por X motivo, yo cuando iba a la imprenta siempre era con las cucarachas, ¿no? Desaparecían todos cuando yo entraba, ¿no? Porque claro, era el rollo de que un cartel se hacía en 2 horas o 3 horas, yo tardaba a lo mejor día y medio en hacer un cartel nada más, porque llegaba, por sube o baja, todo, tenían miedo a ponerles negro, a poner no sé qué, no sé cuánto, o sea, fue genial. Pero se hicieron cosas que algún día cuando salga todo eso se verá más o menos lo importante, ¿no? Más, esa letra después entró en OMSE y entonces esa letra, si yo hacía pequeñita, se metía todo, se llenaba todo de tinta y no se veía nada, ¿no? Entonces hice, a los 4 o 5 años más o menos, hice que Londres, primero Las Palmas, que era la central de letras C en aquel momento, y mi tipo de letra, y me mandara a Barcelona, y Barcelona me mandara a Londres. Y en Londres, las grandes jefes de la letra C me diseñaron por afecto y por todo lo que habíamos hecho, una letra pequeña para que yo pudiera mandar. O sea, que fue otra historia sensacional, la lucha maravillosa, pero que bueno, que tiene resultados. Llevó 43 años haciendo la misma letra y jugando con la misma letra, en contra de todos los artistas. A nadie le gustaba esa letra. Era demasiado, era muy fuerte, era no sé qué, era no sé cuánto, todos te ponían pega, desde Martín Chirino hasta el otro, todos te ponían pega a esa letra, hay que quitarla, no sé qué. Yo, todo sudo como una bula, hasta ahora. Ahora, de todas maneras, tengo a mi gente que me dice que la letra es una mierda. O sea, se ha cambiado, ¿sabes? Y yo sigo con tan. Esta es la 4ª crisis. Entonces yo cada crisis he cambiado de forma de pensar, de estructura, como ahora mismo, ¿no? Ahora mismo acabo de tener que cambiar la Sala Conca como galería de arte, la eliminé, porque he venido hace 1 año y pico de Nueva York y ahora va a ser un mes y pico de París, Italia, o 2 meses o 3, y vengo totalmente destrozado. ¿Por qué? Porque todas las galerías han cerrado, porque el mundo de la galería ya no existe, tan sencillo como eso, y lo que está existiendo ahora es una nueva forma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tienes que estar en Nueva York, tienes que estar aquí, tienes que estar en Europa, tienes que estar así para ver qué coño pasa. Porque claro, si tú vas a París y solamente como estuvimos ahora, el Museo Rodin cerrado, el Museo Picasso cerrado, el Centro Pompidou, la biblioteca había desaparecido, que era la segunda planta, que era una de las bibliotecas más importantes del mundo, desaparecido. Antes yo que vine a hacer el Centro Pompidou y que las colas eran impresionantes, ahora va a la taquilla porque no hay nadie, o sea, quiero decirte que todo eso ha cambiado y está todo cambiando. Que regreso como pasó de París y vine totalmente destrozado por lo que estaba ocurriendo, pero después me entero, por amistades mías, de gente joven y tal cual, que en los barrios de París se están haciendo cosas maravillosas, que en Nueva York se están haciendo cosas increíbles, pero no en los centros, en sitios importantes. Todo está cambiando. En la era de la imagen, contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes. Detrás del Espejo Producciones Audiovisuales te ayuda a cubrir todo tipo de eventos: arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en Internet y redes sociales es su imagen corporativa, y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrasdelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental.